Hundidos entre miles de fotografías y ediciones antiguas de periódico, un equipo de periodistas del diario El Espectador hurgaba mirando una por una las imágenes del desordenado archivo. Llevaban algo más de un mes bajo aquella febril tarea absolutamente manual, casi arqueológica. Era 1983 y faltaba mucho tiempo para la digitalización de contenidos periodísticos o un buscador automático que en pocos segundos rastreara cualquier información. Pero los periodistas sabían muy bien lo que estaban buscando. El problema era que no tenían la certeza absoluta de que aquello realmente existiera. El director del diario, Guillermo Cano Izaza, los había reunido unas semanas atrás para poner fin a una sospecha que rondaba su mente desde hacía un año. Un tal Pablo Escobar Gaviria había asumido su cargo en el Congreso de la República, pero a Cano esa cara y ese nombre le resultaban familiares de algo muy distinto a la vida política democrática. Entonces, eureka. Fechada el viernes 11 de junio de 1976, la ansiada fotografía salía a la luz y mostraba al mismo Pablo Escobar siendo detenido por narcotráfico. La historia no tardó en publicarse. La carrera política de Escobar se hizo añicos, pero el costo de la verdad fue muy alto. Esta es la historia de la muerte de Guillermo Cano. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Una corazonada. Guillermo Cano, desde su nacimiento, llevó el periodismo en la sangre. Su apellido siempre estuvo fuertemente vinculado a los medios de comunicación desde que su abuelo, don Fidel, fundó el diario El Espectador el 22 de marzo de 1887. Sería la piedra angular del periódico más antiguo en actual circulación y todo un emblema del periodismo colombiano. Cuando Fidel pensó en un nombre para el diario, se inspiró en su admirado Victor Hugo, el poeta y dramaturgo francés que colaboraba en un periódico llamado de la misma manera. Definido desde su origen como un medio de comunicación político, literario, noticioso e industrial, El Espectador formó parte de la vida cotidiana colombiana, incluso en los más duros momentos para la libertad de expresión. No por nada, a propósito de la edición especial por sus 135 años, la frase elegida para sintetizar el espíritu de la publicación fue nada menos que periodismo con coraje. La descripción no puede ser más que acertada en el caso de la vida y muerte de Guillermo Cano, su director entre 1950 y 1986. A tal punto, Cano respiraba periodismo, que fue justamente su trabajo en el diario lo que le valió a peligrosos enemigos que acabaron asesinándolo. Pero antes de todo ello y para conocer en detalle los acontecimientos que llevaron a ese dramático desenlace, hay que conocer en profundidad al protagonista de la historia. Hijo de Gabriel Cano Villegas y Luz Izaza, Guillermo Cano dio sus primeros pasos en el periodismo como cronista. Se especializaba en temas hípicos y también extendía su interés profesional a las noticias culturales y políticas. Había estudiado en el renombrado Colegio Gimnasio Moderno y al recibirse en 1942, supo que su futuro estaba en la pasión que ya abarcaba a varios miembros de su familia. Uno de sus principales aportes al diario fue la fundación del Magazine Dominical, un suplemento cultural que se convertiría en todo un clásico del periodismo colombiano, con secciones como la columna que el propio Cano firmaba cada domingo, titulada Libreta de Apuntes. Allí, Cano volcaba desde una diestra pluma
Distintos temas que rondaban su mente en cada momento, desde recuerdos de la infancia y reflexiones sobre aspectos generales de la vida, hasta incisivas críticas a acontecimientos políticos que tuvieran en vilo al país. A Cano le tocó presidir el periódico en años agitados de violencia política y un conflicto interno en ascenso. Fue allí mismo, en su tradicional columna semanal, donde Cano dejó huella de aquel gran descubrimiento sobre el pasado criminal de Pablo Escobar. ¿Dónde están que no los ven? Fue el título elegido para vertir su opinión respecto a aquel escándalo que él mismo acababa de destapar. Hace también un poco más de una semana que el juez que investiga el doble y abominable homicidio impartió orden de captura en cumplimiento del correspondiente auto de detención y ya sin dudas constitucionales respecto a la posible inmunidad parlamentaria del sujeto antes 2 veces mencionado. Y es la hora de ahora que Escobar Gaviria, como su primo carnal Gustavo, siguen gozando de cabal libertad como si las órdenes de los jueces no fueran de obligatoria obediencia. En sus palabras se traslucía la bronca de no hallar respuesta inmediata para sus urgentes denuncias. Cano no había tenido miedo de apuntar mirando directamente a los ojos de aquel hombre cuyo pasado lo condenaba, pero no lo hacía la justicia. Fue entonces que una guerra silenciosa se desató en torno al periódico y los hombres y mujeres que trabajaban en él. Una guerra con enemigos casi invisibles y escurridizos, pero capaces de todo. La lucha contra la corrupción. Las incendiarias investigaciones de Cano no habían comenzado con la denuncia a Escobar Gaviria. Para entonces, en 1983, Cano ya era bien famoso por haber señalado asociaciones ilícitas y delitos financieros de distintos grupos con fuerte influencia en la política colombiana de aquel entonces. Atrás habían quedado sus años como cronista de temas taurinos, actividad que lo apasionaba en sus años de juventud y cuyas notas firmaba bajo el seudónimo de Conchito. En cierto momento, Cano asumió que su rol como periodista era el de investigar aquello que estaba oculto, echar luz sobre los temas que deliberadamente permanecían lejos de la vista de la mayoría. En sus columnas de opinión apuntaba con dagas afiladas y una prosa envidiable, pero el mayor foco lo ponía en la rigurosidad de sus investigaciones. Una de las más resonantes fue directamente dirigida a desenmascarar al Grupo Gran Colombiano, cuyo efecto inmediato fue el retiro de toda la pauta publicitaria. Casi una sentencia de muerte para cualquier periódico. Pero El Espectador sobrevivió a esos embates. Ya en los años 70, Cano había decidido plantarse frente a situaciones que le resultaban intolerables. Las crecientes luchas populares y el auge de la lucha guerrillera llevaron a sectores reaccionarios a instaurar el Estatuto de Seguridad que recortó las libertades civiles. El Espectador se opuso a tal censura y fue de las pocas voces opositoras en ese momento. La rebeldía le valió que el gobierno de Julio César Turbay dejara de enviarle al periódico sus boletines de prensa, prohibiera a sus cronistas hacer coberturas en actos oficiales y se les retirara la publicidad estatal. Lejos de amedrentarse, Cano oprimió el acelerador. Mientras las denuncias por torturas se sucedían, pero los diarios cerraban filas a favor de las versiones oficiales, El Espectador publicó las primeras denuncias, respaldadas por testimonios y pruebas de medicina legal sobre torturas en instalaciones militares. La corrupción y el narcotráfico fueron los otros 2 grandes temas contra los que luchó el diario desde sus páginas. Las investigaciones de Cano sobre el Grupo Gran Colombiano y sus delitos financieros le valieron otro golpazo que tampoco pudo noquearlo. No solo retiraron del Espectador la publicidad de sus empresas, sino que amenazaron a las otras agencias de publicidad que llevaran pauta al diario. Este bloqueo en el flujo de ingresos vital para que un periódico mantenga su circulación, tampoco pudieron hacer ceder a Cano. En su libreta de apuntes, con fecha en el 6 de enero de 1984, el periodista fue directo al hueso. Las represalias económicas no tardaron y se dieron órdenes desde los más altos mandos para bloquear económicamente a este periódico, mientras no se plegara a callar el primer escándalo financiero de los últimos tiempos, que abrió el boquete que hizo temblar luego a todo el sistema financiero colombiano. A pesar de los contragolpes, Cano consiguió salir airoso de sus contiendas y su figura fue creciendo como una de las personalidades más poderosas e influyentes del periodismo.
pero aún quedaba una última batalla. A comienzos de los años 80, a Pablo Escobar se le ocurrió una idea no del todo original, pero bastante efectiva: justificar su abultada fortuna a través de la actividad política y las obras de caridad. Bajo esa fachada se escondía uno de los máximos narcotraficantes del país y líder del Cartel de Medellín, la máxima organización criminal colombiana que basaba su estructura delictiva en el comercio de la cocaína. Para Escobar no parecía difícil disimular su imperio criminal y sus $8.000 millones en una vida pública que hiciera inconcebible que ambas facetas pertenecieran a una misma persona. No imaginaba que su cara despertaría la suspicacia de un hombre que recordaba haberlo visto en un contexto muy diferente, como un criminal de alto rango. Pero cuando Guillermo Cano vio al hombre que acababa de asumir un escaño como representante a la Cámara en el Congreso Nacional, las alertas se encendieron. Eso que en los pasillos de las redacciones se da a llamar olfato periodístico era una conjunción de prodigiosa memoria y rapidez para atar cabos. Lo cierto es que Cano supo que había una historia bajo ese nombre de Pablo Escobar sobre la que había que lanzarse con uñas y dientes. Un equipo de periodistas buscó aquella foto que podría ser la clave para desentrañar el misterio, y cuando finalmente la encontraron, el sistema político pareció sentir un temblor bajo sus pies. Cuando la bomba informativa estalló, Cano supo escribir en su columna: hace más de una semana que la Cámara de Representantes, a pesar de iniciales vacilaciones y dilaciones, levantó la presunta inmunidad parlamentaria que dizque protegía al individuo Pablo Escobar Gaviria, en mala hora elegido suplente a la Cámara Baja en papeleta con su protegido Jairo Ortega. El susodicho individuo Escobar Gaviria está sub judice por narcotráfico y es sindicado por la justicia de Colombia como presunto autor intelectual, en unión de su primísimo Gustavo Gaviria, de la muerte violenta de 2 agentes de seguridad al servicio de la República. A Pablo Escobar le llegaría la noche en términos políticos, pero mientras pudo, posó ante las cámaras como víctima de una operación mediática. Estamos siendo calumniados y agredidos por falsas informaciones y por palabras dañinas que lanzan contra nosotros nuestros enemigos políticos. Así lo afirmó Escobar en una pantomima que rápidamente cayó a pedazos. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, se hizo eco de las denuncias mediáticas y acusó directamente a Escobar, haciéndolo perder su escaño primero y enfrentándolo a cargos criminales. La máscara había caído, pero Escobar tomaría venganza. Los nombres de Cano y Lara Bonilla pasarían a ser un objetivo del Cartel de Medellín. Cita con la muerte. El 17 de diciembre de 1986, Bogotá se preparaba para las celebraciones de Navidad. La mayoría de las calles del centro ya estaban decoradas y los más previsores hacían las compras para la Nochebuena. Cerca de las 19 horas, Cano había puesto el punto final en la que sería su última columna de opinión en el diario. Una frase que quedaría siempre unida a los acontecimientos que tuvieron lugar minutos después, a la salida de la redacción. Así como hay fenómenos que compulsan el desaliento y la desesperanza, no vaciló un instante en señalar que el talante colombiano será capaz de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa, más honesta y más próspera. Así lo escribió a modo de últimas palabras. Guillermo Cano no sabía que esa misma tarde sería asesinado, pero sin dudas, el peligro acechaba ya de forma muy concreta en su vida. En una entrevista televisiva lo había resumido en una frase: yo salgo aquí del periódico por las noches y no sé qué va a pasar. Las amenazas e intimidaciones iban tomando un matiz preocupante, pero eso no detuvo a Cano, quien siguió acudiendo al diario para redactar y firmar sus artículos. De hecho, un asesinato había enlutado poco antes al Espectador y daba un anticipo de lo que se vendría para el director. En julio, el corresponsal Luis Roberto Camacho Prada murió bajo las balas de un sicario que también asesinó en el mismo acto a 2 niños que vendían el periódico en la calle. Camacho había denunciado sobornos y vínculos entre un jefe policial y el narcotráfico. A su vez, en el 84, el ministro de Justicia, que se había hecho eco de las denuncias del diario, Rodrigo Lara Bonilla, también fue asesinado bajo una lluvia de disparos. Tras esa última tarde en la redacción, Guillermo Cano se aprestó para volver a su casa a bordo de su camioneta Subaru color vino tinto. Hizo un giro en U, en la esquina del Espectador, y tras ese cambio de ángulo,
se encontró frente a un hombre armado con una ametralladora que sin mediar palabra lanzó una ráfaga de 8 disparos. El crimen supuso un quiebre en la historia colombiana y también en la del periodismo mundial. Que el director de un diario hubiera pagado con su vida la publicación de una información verídica era un hecho de tal magnitud que parece inaudito que quedase en la impunidad. Pero así ocurrió. Cano nunca lo supo, pero una simple casualidad extendió por 24 horas más su vida, según lo escribió Daniel Coronel en la columna Guillermo Cano, la memoria y el olvido. Ese 17 de diciembre, a la hora del almuerzo, don Guillermo Cano escarbó en sus bolsillos, revisó cada cajón del escritorio. Buscaba las llaves del carro porque quería ir a su casa a almorzar. No las encontró. Con su timidez de siempre pidió que un carro del periódico lo llevara. Los sicarios lo esperaban afuera, pero como iba en un carro distinto, pensaron que podía ser otro y después de seguirlo por unas cuadras lo dejaron ir. Pasó plácidamente esas últimas horas en su hogar, volvió al periódico y poco después de cerrar edición a las 7:15 de la noche, agarró las esquivas llaves del Subaru y salió a encontrar la muerte. La investigación sobre el asesinato de Cano fue difícil y agitada por otros hechos sumamente violentos. Se pudo saber que la organización criminal detrás del homicidio fueron los Priscos, un grupo que por entonces respondía al cartel de Medellín. Los caminos conducían sin dudas a Pablo Escobar. El autor material fue señalado como Jorge Elí Pavón, alias El Negro, amigo personal del capo. Su identidad como el portador de la ametralladora que asesinó a Cano fue revelada a nada menos que por otro criminal, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. El mismo Popeye afirmó que la orden la había dado Escobar junto con Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gonzalo Rodríguez Gacha. Aunque muchos nombres surgieron a lo largo de la investigación, solamente Luis Carlos Molina Yepes fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio agravado de Cano y Sasa, pero solo cumplió 6 años tras las rejas. Castor Emilio Montoya Peláez fue condenado en 1996, pero nunca lo capturaron. El hecho concreto que detonó en este asesinato fue la decisión del presidente de la época, Virgilio Barco, de restaurar el mecanismo de la extradición por vía administrativa. Cuando Cano publicó un artículo bajo el título "Se le aguó la fiesta a los mafiosos", en referencia a las extradiciones, Escobar montó en cólera. Ya la inteligencia de Guillermo Cano estaba hecha y era muy fácil matar al director del diario El Espectador porque él tenía una rutina, y hombre que tenga una rutina es hombre muerto. Así lo sostuvo Popeye. La muerte acecha al Espectador. Pero los narcos no quedarían satisfechos con la muerte del máximo líder del diario. En marzo de 1989, el abogado de la familia Cano y también periodista Héctor Giraldo Gálvez corrió con la misma suerte. En sus años como columnista en El Espectador, Giraldo Gálvez había formado parte del equipo que investigó a Pablo Escobar y al Grupo Gran Colombiano. Al igual que su jefe, murió en plena calle a manos de sicarios. Ese mismo año ocurrió otro hecho que iba a marcar a fuego la crónica negra de la persecución a periodistas en el mundo. Apenas 6 meses después del crimen del abogado y a casi 4 años del asesinato de Cano, el objetivo pasó a ser el diario entero. Bien temprano en la mañana, un automóvil aparcado junto a la estación de gasolina enfrente de la redacción del Espectador explotó su carga de casi 150 kilos de dinamita, dejó 73 heridos, pero ninguna víctima fatal. El edificio del diario, en cambio, había quedado semidestruido y los daños no eran únicamente materiales. El sello del miedo buscaba quedar impregnado en los periodistas que trabajaban ahí y en otros medios de comunicación. Era una brutal advertencia con el único objetivo de acallar las investigaciones sobre las organizaciones criminales de Colombia. Pero como buenos alumnos de Cano, los trabajadores del Espectador pusieron en marcha las máquinas que aún quedaban en pie en el edificio y a la mañana siguiente el diario salió. En su portada reinaba un título que era más bien una declaración de principios: "Seguimos adelante". El objetivo final del cartel de Medellín y de Pablo Escobar en persona era que el diario cerrara. Así, los asesinatos se sucedieron entre periodistas y empleados de otras áreas del medio de comunicación. Algunos de ellos fueron Luis Roberto Camacho, Marta Luz López, Miguel Soler y Hernando Tavera. Otros tantos colaboradores de El Espectador debieron exiliarse para evitar un final parecido al de sus colegas.
El asesinato de Marta Luz López y Miguel Soler en Medellín fue particularmente llamativo porque se trató de un doble crimen con diferencia de pocas horas en una ciudad que, por el año 1989, estaba atravesando una ola de homicidios. Marta Luz y Miguel desempeñaban puestos gerenciales y logísticos y ninguno de los dos, según los reportes del hecho, habían recibido amenazas directas. Marta Luz era la gerente general de mercadeo y Miguel el jefe de distribución. Su caso llama la atención ya que no se trataba de empleados del diario que tuvieran vínculo directo con las investigaciones periodísticas, sino que sus roles eran de otras áreas completamente distintas. Marta Luz, de 34 años de edad y con 11 de vinculación a la empresa, fue atacada con arma de fuego cuando llegaba en su vehículo particular a su residencia de Patio Bonito. Estaba junto a su madre, que apenas tuvo heridas leves. 1 hora y media después era asesinado a tiros Miguel Soler Leal, cuando salía de su residencia en Laureles. A pesar de la persecución y las muertes, El Espectador siguió publicándose puntualmente. La figura de Guillermo Cano se convirtió en un símbolo del periodismo de investigación y hasta fue llamado con su nombre el Premio Mundial a la Libertad de Prensa que entrega la UNESCO, destinado a una persona, organización o institución que haya contribuido de forma notable a la defensa o promoción de la libertad de prensa en cualquier lugar del mundo, especialmente si tal contribución se realizó bajo circunstancias de riesgo. Pero toda esa visibilización no alcanzó para que todos los homicidas pagaran. En 2010, inclusive el asesinato de Cano fue declarado delito de lesa humanidad, es decir, que jamás prescribirá. Para la fiscalía que revisó el caso, este homicidio hizo parte de un plan sistemático y generalizado que los narcotraficantes colombianos desarrollaron en aquel momento contra periodistas, líderes sociales y dirigentes políticos. Aunque la impunidad acabó imponiéndose en la mayoría de estos crímenes, el hecho de que el diario haya seguido en pie y los colegas de Cano trabajando ya supone un triunfo. Los narcos que por esos años asolaban Colombia fueron paulatinamente perdiendo su poder y la mayoría terminaron encarcelados. La memoria sobre la vida y obra de Guillermo Cano, así como su trabajo, son algo que ninguna bala podrá hacer desaparecer. Tenemos aquí a Lupita, que está estrenando micrófono para entregarles a ustedes la mejor calidad, el mejor audio posible. De esta manera finaliza nuestro video. Gracias por llegar hasta el final. Si les gusta ese tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Por favor, compartan este contenido, suscríbanse y déjenme sus comentarios, sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye bye. Chao, chao, mi amor. Chao a todos. Yo soy Bella.